Si estás asustado con los precios de los alquileres de las viviendas en tu ciudad, te vas a quedar aterrado cuando sepas cuánto vale una renta en la ciudad de la que estaremos hablando en este informe. En días pasados emitimos un informe sobre los altos precios de venta de las viviendas en Canadá, lo que ha disparado los precios de los alquileres. Sin embargo, te puedo asegurar que hay otros lugares en el planeta en donde es casi imposible pagar una renta por un espacio digno donde vivir. Según una investigación de la Fundación Hábitat para el Mundo, los presos en la ciudad de Hong Kong viven en espacios más grandes que quienes tienen que pagar una renta. Pero ¿por qué se da este fenómeno en Hong Kong? Acompáñame en este análisis en el que estaremos exponiendo algunas de las razones por las que en Hong Kong los más pobres viven en jaulas. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, al igual que con tus familiares y amigos. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos estrenos. Para empezar, quiero que te fijes bien en la fotografía que estás viendo, que es real, y en ella podemos ver señalados con flechas rojas 4 pequeños espacios, en donde en algunos de ellos no podrías ni siquiera estar de pie, por los que la gente paga una renta hasta de $400 mensuales, teniendo que compartir un solo baño a veces con 15 personas más. Y como se puede ver, en una habitación de 5 por 5 metros viven 4 individuos, y no estoy exagerando, pues hay muchísimos informes sobre este tema, pero no en el último año. ¿Y por qué hago énfasis en el último año? Hong Kong es una ciudad que fue gobernada por el Imperio Británico por 99 años. Allí se establecieron grandes multinacionales y en donde la gente vivía con especial libertad, lejos de la influencia del Partido Comunista Chino. Pero a partir de junio de 2020, Beijing echó por tierra los acuerdos que había hecho con Londres sobre permitir que los hongkoneses siguieran viviendo en un territorio independiente de la China continental, con sus propias leyes, un gobierno autónomo y hasta con su propia moneda legal, el dólar hongkonés. Hong Kong gozaba de las libertades occidentales y todos los chinos continentales querían irse a vivir en ese paradisíaco lugar. Había trabajo, buena paga y lo más importante, libertad. Sin embargo, como ya lo dije, la ciudad fue intervenida por Beijing, acabando con las libertades de sus ciudadanos y con la vida citadina de la cual gozaban todos los habitantes de Hong Kong. Pero ha cambiado en algo la situación de los más pobres en Hong Kong, desde la implementación de la mal llamada Ley de Seguridad Nacional de China. Las investigaciones aseguran que los presos de la ciudad tienen más espacio para vivir que las familias pobres de Hong Kong. Los residentes de la habitación que te mostré en la primera fotografía son miembros de una misma familia. Y aunque no lo creas, cada uno paga al dueño de esta habitación, que tiene 5 metros por 5 metros, $400 hongkoneses. Es decir, que el dueño se alza con $1,600 hongkoneses por la renta de su espacio. En el rico Hong Kong hay un lado oscuro dentro del auge de la vivienda, con cientos de miles de personas obligadas a vivir en apartamentos divididos, como en cajas de zapatos, y muchos de estos espacios no tienen ventana. Espacios que también llamamos casas ataúd, y otras viviendas inadecuadas que están divididas por rejas o por jaulas. Entonces, si crees que tu apartamento en Nueva York o en Toronto es pequeño, ¿intentarías vivir en Hong Kong? Los residentes pobres del territorio viven en casas más pequeñas que las celdas de una prisión, según un informe de una alianza de residentes en el distrito de Kwu Wai Ti Sin, que encuestó a 204 familias. El espacio habitable promedio por persona en el área de Kwu Wai Ti Sin es de 50 pies cuadrados, que son algo así como 3 por 2 metros aproximadamente. La mitad del tamaño de un espacio de un estacionamiento para un vehículo.
Pero lo paradójico es que el gobierno de la ciudad destina por ley 75 pies cuadrados, es decir, un 150% más a sus presos de máxima seguridad. Esto es todo lo que podemos permitirnos, dicen muchos de los recién llegados que viven en lugares como este al principio, dijo Liu Cheng Wei, cuya familia tiene 3 miembros y viven en una choza de 2 habitaciones en la azotea de un edificio. Si bien las casas ataúd de Hong Kong han recibido más atención en los últimos años de los medios de comunicación, las casas diminutas como la de Liu son una realidad para muchas más familias. Más del 65% de las familias de Hong Kong viven en unidades que oscilan entre 75 y 140 pies cuadrados, según un informe del gobierno del 2016. Pero ¿cuál es el agravante en Hong Kong? Carrie Lam, quien fue elegida por el pueblo hongkonés en elecciones libres y democráticas, se volteó hacia las políticas de Beijing y permitió que la ciudad fuera tomada por la fuerza por las autoridades chinas. Un buen día esta mandataria salió en los medios televisivos de Hong Kong, dando la noticia de que la ciudad empezaba a regir por una ley antisedición, que básicamente prohibía las libertades occidentales, la libertad de expresión, lo que significó la toma de la isla por la fuerza por parte del régimen comunista chino, acabando de paso con la libertad de expresión. Beijing ha cerrado todos los medios de comunicación de Hong Kong que criticaban sus políticas y ha puesto en la cárcel a empresarios de las comunicaciones como Jimmy Lai, fundador del diario Apple Daily. Sin embargo, la situación de los más pobres no ha cambiado en nada. Continúan viviendo en hacinamiento, sin empleo, porque a raíz de la toma por parte de Beijing, las oportunidades de empleo son menores, son más escasas, y muchos de ellos viven del reciclaje y no gozan de atención médica adecuada. La investigación también señaló que otras personas pobres de Hong Kong pueden pagar espacios un poco más costosos, pero independientes. No obstante, siguen siendo espacios diminutos. El espacio promedio es de 4.6 metros cuadrados por persona, es decir, unos 2.1 metros por 2.1 metros aproximadamente. ¿Se imaginan ustedes este pequeño espacio? El tamaño promedio de una celda de prisión es un 50% más grande que el tamaño de las casas en Hong Kong. Muchas familias de Hong Kong viven en casas muy pequeñas. Hong Kong tiene algunas de las casas más costosas del mundo. Hasta $250,000 por metro cuadrado vale una casa. Las personas deben ahorrar durante 18 años para comprar un pequeño lugar donde vivir. La gente es infeliz, definitivamente. Una persona dijo que era inaceptable e inhumano que las casas sean más pequeñas que las celdas de una prisión en una ciudad tan rica como Hong Kong. Otra persona dijo que su baño es tan pequeño que tiene que sentarse de lado para hacer sus necesidades. Los resultados de la encuesta también mostraron que ninguna de las 204 familias encuestadas cumplía con 10 estándares de vida básicos que incluían condiciones mínimas, como tener un contrato de alquiler formal, así como una cocina y un baño independientes. Solo el 41% de los encuestados cumplió con 4 estándares básicos de la lista, mientras que el 12% cumplió con 7 de ellos. El criterio que la mayoría de los encuestados no pudo cumplir fue tener un espacio habitable promedio de no menos de 75 pies cuadrados para una sola persona. El tamaño estándar de la Autoridad de Vivienda para cada inquilino de viviendas públicas de alquiler. Solo el 12% de los encuestados cumplió con el estándar. Los resultados también encontraron que los aumentos en los alquileres para los residentes de pisos subdivididos superan la tasa de inflación de la ciudad, mientras que las tarifas de servicios públicos fueron en promedio más caras que las tarifas gubernamentales. ¿Qué significa esto? Que la ciudad fue intervenida por el aparato represor del Estado comunista para controlar y acabar con las libertades de los hongkoneses,
mas nadie se ha preocupado por hacer cumplir las leyes, por lo menos leyes de la vivienda, sobre los precios de los alquileres, porque cada propietario abusa de la falta de control gubernamental para hacer lo que quiere. Entonces elevan a su antojo los precios de los alquileres. Con la nueva ley del régimen que entró en vigor en la ciudad, es casi imposible realizar encuestas nuevas porque la gente tiene miedo de darse opinión. Pero casi 200.000 personas residían en unas 88.000 unidades subdivididas en cubículos en el 2015, según un informe del Departamento de Censos y Estadísticas de China. Alrededor de 57.100 hogares, el 65.2% del total, vivían en unidades que abarcan entre 75 y 140 pies cuadrados. Y esto para quienes son empleados de empresas formales. Desde pisos divididos sin ventanas hasta hacinadas casas jaula, apiladas una encima de la otra. La difícil situación de quienes viven en esos alojamientos está muy lejos de la imagen de la ciudad, como uno de los lugares más prósperos del mundo. Muchos soportan las condiciones durante años antes de que se les asigne un piso en una vivienda pública. Pero ojo con esto. Después de la entrada en vigor de la ley que reprime las libertades individuales, las viviendas públicas son asignadas solo a quienes son militantes del Partido Comunista, lo que hace la situación mucho más difícil, porque muchísimos de los hongkoneses que están reacios a participar en política y menos a ser miembros del tenebroso Partido Comunista Chino. Al menos 150.200 familias esperaban en fila para viviendas públicas a fines de junio del año pasado, enfrentando una espera de 4 años y 8 meses, según mostraron las estadísticas oficiales. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.